Buenas tardes, muy agradecido por la invitación. Vamos a hablar sobre el Helicobacter pylori en lo mejor de la semana digestiva 2021. Vamos a ver algunos trabajos, presentaciones. Acá en este caso el doctor Brukash habla sobre el rol de la supresión de ácido y evaluaciones del tratamiento, ¿no? Tenemos que considerar que los factores de riesgo para adquirir infección va a desarrollar posteriormente complicaciones y el test debería ser considerado en pacientes que son sintomáticos de alto riesgo y con potenciales complicaciones, de acuerdo a lo que es ampliamente conocido por todos. Es decir, todo paciente que tiene infección activa por Helicobacter debe ser tratado. ¿Cuáles son las barreras de la adherencia? El alto número de comprimidos, las dosis múltiples durante el día, la duración del tratamiento y los efectos colaterales. A pesar de que las guías recomiendan erradicación y que se controle la erradicación a las 4 semanas en adelante, hay estudios que el 42% de gastroenterólogos no confirman la erradicación rutinariamente. La supresión de ácido es un factor muy importante en la erradicación, porque cuando tenemos un pH de 6 a 8, los antibióticos van a trabajar mejor por la proliferación del Helicobacter pylori, que lo hace más sensible a los antibióticos. Por lo tanto, no olvidar, la supresión de ácido mejora la eficacia de los antibióticos. Y cuando tenemos un pH bajo, la proliferación del Helicobacter pylori disminuye, lo cual aumenta su resistencia a los antibióticos. Y el inhibidor de bomba es muy influenciado por los alimentos. Se ha visto de que si el paciente come, baja su actividad en un 43 a 53%. Los inhibidores de bomba deben ser dados entre 30 a 60 minutos antes de los alimentos. Y finalmente en su sumario, el doctor Brukash habla sobre que erradicar el Helicobacter va a evitar, va a controlar esas complicaciones a largo plazo. No debe usarse la triterapia con claritromicina en áreas que tengan resistencia mayor a 15% a claritromicina. El pH gástrico debe ser optimizado y la importancia de completar la terapia completa, logrando una gran adherencia. En la charla de la lectura de Barry Marshall, hubo una sesión con varios ponentes. El doctor David Peura fue el que presentó. La primera charla del doctor Barry Marshall hace un recuerdo del libro que él escribió en el año 2002 sobre los pioneros de Helicobacter pylori. Hace un homenaje a todas las personas investigadores que habían tenido previas experiencias encontrando bacterias, viendo que había ureas en el estómago y otros importantes hallazgos. Él recuerda también que para probar el postulado de Koch tuvo que ingerir Helicobacter. Se hizo una endoscopía previa con una biopsia normal y luego de ingerir 10 a las 9 bacterias empezó a tener síntomas y el día 10 se hace una endoscopía que se veía normal, pero en la biopsia encontramos gastritis histológica y Helicobacter pylori se demuestra que es un patógeno. Acá está la biopsia del doctor Marshall de su estómago con la tinción de Worthing Starry, en donde se ve que la mucosa gástrica está inflamada y presencia de Helicobacter pylori. Él también recuerda que desde 1900 se sabe que el bismuto se ha demostrado que mejora la gastritis aguda y las úlceras. Así el bismuto mata el Helicobacter pylori in vitro e in vivo. En la conferencia del doctor Graham recuerda que cada vez tenemos tasas de cura más bajas, en declinación, justamente por esta elevación de la resistencia de los antibióticos, y que el problema en realidad es que los gastroenterólogos están tratando el Helicobacter como si fuera una enfermedad gastrointestinal. Pero en realidad acá hay dos factores. Uno que es una enfermedad infecciosa, el Helicobacter, y tenemos la enfermedad gastrointestinal. Lo más importante de la terapia de la enfermedad infecciosa es que hay un 100% de cura posible. Y otra cosa interesante, habla por qué el 15% es crítico, ¿no? Nosotros tenemos este normograma en donde vemos la población con tasa de cura en este lado y en el eje horizontal vemos la resistencia
cada vez más creciente a claritromicina. Hacemos un corte a los 15%, al 10% y al 5%, que lo vamos a ver en el próximo gráfico. Y ahí vemos de que cuando hay una resistencia 0%, vamos a llegar a un 98% de éxito con los 14 días, y al 5%, 10% esto va bajando, y cuando llegue al 15% ya está por debajo de 90, 86%, que ya es inaceptable en una terapia para erradicar a cualquier microorganismo. Y tenemos la prevalencia, vean, la claritromicina, metronidazol y levofloxacina tienen altas tasas de resistencia a nivel global. En cambio, la resistencia primaria a amoxicilina, tetraciclina, rifabutina es muy baja en la mayoría de países. Y no olvidemos, en la parte de abajo vemos ahí la cantidad de toneladas que se usan de antibióticos, en los cuales a veces no tenemos éxito. Entonces estamos identificando quiénes son los malos muchachos, y si nosotros miramos un espejo, somos nosotros los responsables. Tenemos que evaluar bien la forma de tratar el Helicobacter y hacer una reingeniería, ¿no? Finalmente leamos solamente el último acápite. Necesitamos tratar el Helicobacter pylori como lo que es una enfermedad infecciosa reconocida ya ampliamente. Entonces, para terminar, ¿cuál sería su posición? Tenemos que conocer mejor al Helicobacter, logrando contribuir a su erradicación con mínimos efectos globales y locales en la resistencia antimicrobiana, usando terapias que realmente sean efectivas, controlándolo posteriormente también. El doctor Peter Malferheiner también habla de los tratamientos del Helicobacter pylori, y recuerda de que el impacto clínico de las guías ha sido que nosotros debemos conocer cuáles son las mejores posibilidades. Ahí tenemos el consenso de Kioto y el consenso máster que él dirige ya en su 5ª edición, el año 2017, la última presentación. Ya es aceptado la gastritis del Helicobacter pylori con la clasificación internacional de las enfermedades. Y finalmente repite lo que ya conversamos en la anterior diapositiva: quiénes tienen más resistencia y quiénes tienen menos resistencia. Y sus conclusiones finales son que la terapia cuádruple con bismuto es más eficaz y muy bien para erradicar el Helicobacter pylori. La terapia con bismuto no es influenciada por la resistencia antibiótica, y ojo con buenoprasan, que es más potente que los inhibidores de bomba que hemos conocido previamente, y se dice que hasta 10% disminuye, mejora la erradicación. La terapia triple se debe usar solamente con claritromicina, solo se debe usar en países que tienen menos de 15% de resistencia, por lo mencionado. Algunos pósters interesantes. Tenemos este póster en el cual habla del Helicobacter pylori y la composición de la microbiota gástrica. Es un póster de distinción de la doctora Kupriyanova de la Federación Rusa, en el cual recuerda de que hasta el año 82 pensábamos que el estómago era estéril. Sin embargo, ahora se sabe que no solo está el Helicobacter en el estómago como el único habitante, sino que hay otros microorganismos presentes. Cuando hay una positividad del Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori es el predominante en un 99%, y cuando tenemos ausencia del Helicobacter pylori aparecen Rhodia, Prevotella, Germelea C, Fusobacterium, Neisseria. Vamos a ampliar este cuadro, en el cual en la parte de abajo ustedes ven todos los plomos, son los positivos a Helicobacter pylori, y el plomo indica la presencia de Helicobacter en una presentación prácticamente del 99%. Y en la parte de arriba, en todas estas barras, ven cuando no hay Helicobacter, hay una gran diferencia entre todos los pacientes en cuanto a la predominancia de determinado microorganismo. Entonces, realmente la composición microbiana difiere. Cuando hay Helicobacter, él es el que prevalece, y cuando se va, realmente hay diferentes prevalencias de todas las cepas de otros microorganismos. En este otro vemos el Helicobacter pylori. ¿Qué pasa cuando nosotros comparamos el test de ureasa con la histología en pacientes que por algún motivo o no podían dejar de tomar los inhibidores de bomba antes de las 2 semanas del control?
y lo que finalmente vemos como resultado es de que se demuestra que el test de ureasa rápido en antro y cuerpo va a hacer mejor la detección de la erradicación que la patología. Esto es para lugares en donde no hay acceso fácil a la histopatología. Tenemos un trabajo relacionado al cáncer, recordemos que bueno, el Helicobacter pylori ya se considera hace muchos años que produce cáncer gástrico, y tenemos acá una quinasa dependiente de ciclina 1, que sería un factor regulador del ciclo celular y que conduciría a los cambios mitóticos. Y tenemos en la conclusión que la inducción de esta quinasa que sigue a la infección de Helicobacter pylori y la activación del factor nuclear potenciador de cadenas ligeras kappa de las células B activadas provee este link con la infección, la inflamación y la tumorogénesis gástrica. Y esto demostraría de que esta quinasa, la CDK1, sería un importante eje en el desarrollo de cáncer gástrico. Acá tenemos un trabajo de los probióticos en la erradicación del Helicobacter pylori posterior. Como ya dijimos, hay una cantidad de microbiota gástrica que queda después de que se ha sido erradicado el Helicobacter pylori. Y lo importante de este trabajo, ya mencionamos anteriormente toda esa microbiota, como hay un cambio, a veces esto produce, cuando se está recién recuperando esa microbiota, que no Helicobacter, podría ser de que la suplementación de probióticos podría mejorar ese disconfort abdominal que va a producir el cambio de la modificación de la microbiota gástrica. Tenemos un trabajo también en cuanto a la endoscopía de luz para detectar la ausencia de Helicobacter pylori. Acá tenemos una serie de métodos, ustedes ya los conocen, NBI, LSI, BLI y todos estos otros. El que mostró mejor sensibilidad y especificidad fue BLI. Ahí tenemos una foto, vean ese patrón de LSI y BLI. El BLI es el Blue Laser Imaging, que se comprobó que era la mejor técnica porque detecta que hay una disposición regular de las vénulas colectoras, lo cual está prediciendo que no hay Helicobacter. O sea, por endoscopía podemos detectar que no hay presencia de Helicobacter. Y finalmente este estudio yo lo asocio también a un trabajo que revisé de Arnoldo Riquelme en la revista chilena, que él presenta la posibilidad de terapia con altas dosis de amoxicilina. Acá vemos unos grupos de trabajo con mix menor de 0,25 y mayor de 0,25, y lo importante es la parte inferior, que en esa terapia dual con alta dosis de amoxicilina se debe considerar tratamiento para cuando hay un MIC menor de 0,25 para amoxicilina, y esa es una terapia que yo creo que es una terapia emergente que tenemos que valorar. Y finalmente, gracias a ese libro, nosotros pudimos hacer una revisión. Ahí tienen al doctor Marshall y doctor Warren, que hablaron de Bizzocero, que fue el que vio primero el Helicobacter pylori en el estómago de un perro, y gracias al consejo del doctor Carlos de Filippi publicamos este trabajo en la revista nuestra, y eso nos llevó a presentar un trabajo en el Congreso Mundial de Medicina Interna, en el cual estuvo el doctor Roque Sáenz. Mi padre también vino a este congreso internacional, y el doctor Marshall fue tan sencillo y tan humilde de prestarnos y para preparar un video que muchos de ustedes lo han visto, que se presentó por primera vez en ese congreso. Y él firma siempre ese libro, finalmente logramos conocerlo personalmente, y el libro lo firma con su Helicobacter. Y también esto fue en Cartagena, en un Panamericano, y ahí vemos de que pudimos compartir. Ahí está el doctor Abdón Guerra, acá tenemos al doctor Jaime Pinto también compartiendo en persona, esperando que pronto nuestros congresos sean presenciales. Muchas gracias.